Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 5. Capítulo 4. Ambas manos se sentían pesadas mientras sostenía su espada. El mero hecho de mantener su postura para mantener la punta de su espada sobre el suelo lo hacía sentir aún más cansado. A pesar de todo el entrenamiento aberrante por el que solía pasar su cuerpo, Harold estaba llegando al límite de su resistencia. Había pasado más de una hora desde el comienzo de la batalla. Eso no habría sido un problema para él en una pelea ordinaria, pero esta era una pelea a muerte, contra un oponente que era tan fuerte como él. Usar una espada larga durante un largo periodo de tiempo en este entorno no era bueno para su mentalidad. Mientras Harold tenía velocidad de su lado, su oponente estaba lanzando un ataque tras otro para cubrir esa brecha, y un solo golpe limpio de cualquiera de esos golpes sería lo suficientemente poderoso como para llevar la batalla hasta su final. Aunque solo eso era bastante problemático, los ataques también se volvían cada vez más precisos. Hubo varias ocasiones en que Harold no había podido esquivar los golpes y los había bloqueado, pero su defensa fue superada por el daño creado por la fuerza de Vincent y la masa de su espada. Debido a eso, la mano izquierda de Harold estaba severamente entumecida, había perdido casi por completo su agarre y su espada negra ya había caído al suelo. Anteriormente, había temido que la espada del enemigo abrumara completamente su guardia y lo golpeara directamente, por lo que ahora se sentía aliviado sabiendo que podía defenderse un poco. Aún así, todo su cuerpo crujía y su cara estaba distorsionada por el dolor. Se estaba quedando sin aliento, y aunque no tenía heridas fatales, su cuerpo estaba lleno de heridas sangrantes. La batalla de Harold contra Vincent fue simplemente así de feroz. Vincent blandía una espada grande que se parecía mucho a un zambato o una larga ketane. En la actualidad, había demasiada distancia entre los dos enemigos para que la longitud de esa espada fuera de alguna utilidad, pero un aura azul claro comenzaba a aparecer en su espada. Harold reconoció de inmediato dicha aura y saltó aún más lejos de Vincent. Como dando a entender que no le importaba eso, Vincent bajó la espada para golpear el piso debajo de él. Hubo un sonido pesado y aplastante. El suelo se rompió en muchos pedazos que luego se elevaron en el aire. Ese solo movimiento era claramente absurdamente poderoso, pero había más en este ataque. Inmediatamente después de que la espada de Vincent golpeó el suelo, aparecieron distorsiones espaciales alrededor de Harold. Esas distorsiones eran en realidad aire altamente comprimido, formado bajo la presión de la espada de Vincent. En el instante siguiente, las distorsiones se convirtieron en plasma y explotaron junto con su entorno. Espada explosiva. Esta fue una de las técnicas de Vincent que también apareció en la historia original, y fue uno de los pocos métodos de ataque que tuvo que no fue de corto alcance. Harold logró esquivar por un pelo. Aunque este ataque no causó mucho daño en el juego, Harold tuvo que considerar el hecho de que se trataba de Vincent y que ninguno de sus ataques podía ser tomado directamente. Y, sobre todo, en el juego, cada uno de los ataques de plasma aparecería a una distancia predeterminada de aproximadamente 1 metro, 3 pies, solamente, pero aquí, se generaron al azar en un área en forma de abanico que comenzó desde el punto donde la espada de Vincent había golpeado el suelo. El área de efecto de la técnica era mucho más amplia que en el juego, y por lo tanto era más difícil de esquivar. Solo hubo un segundo entre el momento en que las distorsiones aparecieron en el aire y el momento en que se convirtieron en plasma y explotaron. Si Harold fue golpeado incluso una sola vez, existía un riesgo muy alto de que Vincent se apresurara a él inmediatamente después. ¿Cómo demonios puedes crear plasma simplemente balanceando tu espada? Harold casi expresó tales quejas, mientras ignoraba el hecho de que su propia velocidad y movimiento iban completamente en contra de las leyes de la física. Pero cuando consideraba las cosas con calma, sabía que no era quien para hablar y que este mundo era simplemente una completa fantasía en este sentido. A pesar de todo eso, Harold todavía estaba ejerciendo mucha presión sobre Vincent. De hecho, ahora estaban en pie de igualdad. Quizás incluso podría decirse que Harold tenía la ventaja teniendo en cuenta el hecho de que Vincent estaba más herido que él. Harold había estado continuamente atacando y retrocediendo mientras apuntaba a las partes delgadas de la armadura de Vincent y las pequeñas brechas dentro de ella. El daño infligido a través de ese método no era mucho, pero se había ido acumulando.
En este punto, la mayor parte del material duro debajo de la armadura de Vincent ya había sido destruido. Las heridas y la sangre que Harold podía ver en el cuerpo de Vincent eran una prueba de eso, y sin embargo, sus movimientos no se han debilitado en absoluto. Eso no tiene sentido. Por el contrario, Vincent se estaba adaptando a los movimientos de Harold. Al ver que murmuraba incoherentemente, eliminar al objetivo es la principal prioridad. Una y otra vez, no parecía que Vincent tuviera una idea de sí mismo o de razón, y suponiendo que podía ignorar el dolor y el cansancio debido a eso, entonces el hecho de que sus ataques no se hubieran debilitado no sería difícil de creer. Sin embargo, Harold pensó que, si ese era el caso, los movimientos de Vincent serían normalmente más monótonos y deslucidos. Sin embargo, mientras que el rostro inexpresivo de Vincent recordaba algo a Lilium y Ventus, él no estaba peleando tan mecánicamente y tan directamente como ellos. Al principio, la estrategia de Harold había sido crear una abertura desde la distancia a través de desviaciones y disturbios, y luego saltar a su oponente para atacar y retirarse. Sin embargo, después de que Harold lo repitió varias veces, Vincent contraatacó, evitó el golpe de Harold y fingió contraatacar. Engañado por esa finta, Harold trató de esquivarlo, pero fue entonces cuando vino el verdadero contraataque de Vincent. Como era de esperar, Harold no pudo evitar eso, por lo que lo bloqueó con su espada, pero todavía voló a varios metros de distancia. Si Lilium y Ventus fueran robots programados para repetir un conjunto regular de movimientos, entonces Vincent sería un robot con una inteligencia artificial que reúne experiencia y cambia sus movimientos en consecuencia. Esa era básicamente la diferencia entre ellos. Y el hecho es que, en comparación con la primera etapa de la pelea, a Harold se le estaba volviendo cada vez más difícil atacar. Espera, no me digas que en realidad está aprendiendo. Eso fue solo un pensamiento pasajero, pero incluso desde que Harold se había apoderado de este cuerpo, a veces lo golpeaban con malas premoniciones que a menudo resultaban ser ciertas. Y si sus pensamientos eran correctos, eso significaría que estaba frente a una máquina de matar que no solo no teme los ataques y, por lo tanto, podría seguir moviéndose cuando recibe daño, sino que también podría estudiar los movimientos de sus oponentes. Además, como el propio Vincent también era inicialmente muy poderoso, sus ataques podían matar a Harold de un solo golpe, y su defensa era como la de una fortaleza. Para empeorar las cosas, porque a Vincent actualmente le lavaron el cerebro, su patrón de lucha no era el mismo que en el juego, por lo tanto, el conocimiento de Harold sobre la historia original no tenía sentido aquí. ¿Qué? ¿Y qué? Dijo Harold, solo para actuar duro. Pero cuando ese murmullo realmente salió de su boca, de repente sonaba decidido y lleno de confianza. Tal vez fue extraño, pero Harold en realidad estaba animándose a sí mismo. Si apenas conoces alguno de sus patrones, entonces solo tienes que descubrir otros nuevos. Si está estudiando tus movimientos, entonces usa eso contra él. Harold Stokes puede hacerlo. Tú lo sabes mejor que nadie. Harold dejó escapar una risa forzada pero audaz para animarse aún más. Y al momento siguiente, soltó su posición restringida y se lanzó hacia adelante a toda velocidad. Air Dash. La primera vez que Harold utilizó esta técnica en una pelea real fue en su batalla contra el mago del Imperio Serien, Blitzard. En ese momento, ya estaba haciendo lo imposible al poder acelerar o cambiar las direcciones mientras usaba la habilidad, pero desde entonces, habían pasado varios años y había dominado perfectamente el uso de maniobras tridimensionales a altas velocidades en el aire. Sin embargo, mientras tanto, Harold había sido demasiado rápido para el enemigo. En esta pelea, Vincent era bastante capaz de hacer frente a la velocidad de Harold. Aún así, a pesar de ser consciente de que se vería su movimiento, Harold corrió hacia el pecho de Vincent. A su velocidad máxima, pateó el suelo para volar aún más lejos de su posición inicial, y luego pateó el aire a través de la técnica del Airshow para tomar la espalda de su oponente. Harold estaba apuntando al cuello de Vincent. Un área tan vital estaba, por supuesto, protegida por la armadura de Vincent, pero el objetivo de Harold no era ni matar ni hacerle ningún daño, su objetivo era el acto de atacar a sí mismo. Entonces, justo como Harold esperaba, Vincent usó su guantelete izquierdo para detener el golpe. Incluso desde el comienzo de la batalla, Vincent había estado usando su guantelete para bloquear cualquier ataque que estaba viendo por primera vez.
Pero después de que Harold usó el mismo ataque cortante 2 veces y luego 3 veces, Vincent contraatacó en lugar de bloquear el golpe. Harold esquivó y se coló detrás de Vincent mientras se preparaba para atacar. En respuesta, Vincent lanzó un puñetazo detrás de sí mismo con su brazo izquierdo. Su objetivo principal no era atacar, sino evitar que Harold volviera a atacar. Aunque Vincent no sostenía su espada con su mano izquierda, el ataque aún era agudo y poderoso. Además, si Harold recibía el golpe, no solo perdería su posición, sino que la espada grande de Vincent también llegaría a él inmediatamente después. Sin embargo, a pesar de ser consciente de eso, Harold todavía se atrevió a tomar el golpe. El guantelete no era tan fuerte como la espada grande, pero aún era lo suficientemente poderoso como para que si hubiera tomado el golpe directamente sin defenderse, hubiera tenido que prepararse para romperse un hueso o dos. Entonces, el instante después de que él bloqueó el golpe, la hoja grande de la espada de Vincent se balanceó hacia él. Este solo golpe podría poner fin a toda la batalla, y en el peor de los casos, incluso podría matar a Harold en el acto, pero él apenas logró evitar el ataque. Normalmente esquivaría tal ataque saltando hacia atrás, pero esta vez avanzó hacia adelante, dejando que la espada lo pasara, casi rozándolo. Esto había sido una apuesta. Harold no podría haberse permitido recibir ese contraataque. Si su cronometraje hubiera estado apagado por la más mínima de las demoras, probablemente habría sido cortado por la mitad comenzando desde su espalda o desde la parte posterior de su cabeza. Pudo haber sido imposible para él evitar la espada si sus capacidades de combate no estuvieran siendo reforzadas por su espada. Aún así, mientras sentía la ruptura de la tierra bajo la espada de Vincent, Harold se deslizó a través de los dedos de la muerte. Siguiendo ese movimiento, una vez más fue detrás de Vincent. Sin embargo, Harold no podría usar un contraataque en este punto. Aunque la última acción de su conjunto de movimientos había tomado un solo instante, fue precisamente por eso que había necesitado una alta concentración para hacerlo correctamente. Y fue simplemente demasiado difícil para él pasar directamente a la ofensiva un momento después. Para prepararse para comenzar otro intercambio, abrió nuevamente la distancia entre Vincent y él. Con esto, la serie de movimientos que Harold acababa de utilizar probablemente sería mucho más difícil de lograr de nuevo. La razón por la cual la pelea había durado tanto tiempo era que, debido a que no sabía cómo ganar la batalla, Harold había intentado varias cosas para estudiar el patrón detrás de las acciones de Vincent, pero el proceso le había impedido manejar cualquier daño decisivo. Y lo que Harold había aprendido era que Vincent siempre contraatacaría sus movimientos después de verlos 3 veces. Así que, tengo que allanar el camino por tercera vez ahora. Harold tomó aliento y repitió la serie de movimientos que había utilizado justo antes, con la determinación de arriesgar su vida. La segunda vez fue incluso más peligrosa que la primera. Cuando la espada pasó al lado de la cabeza de Harold al final de su coreografía, pudo escuchar el viento generado por la cuchilla mucho más cerca de su oreja que antes. Incluso notó que un pedazo de tela que le habían cortado cayó a los pies de Vincent. Vincent pudo seguir los movimientos de Harold mucho mejor esta segunda vez. Si lo hace por tercera vez, lo mataré con seguridad. Vincent seguramente estaba pensando así, suponiendo que su cerebro todavía tuviera la capacidad de pensar en absoluto. Cualquier error aquí significaría la muerte de Harold. Harold estaba aterrorizado mientras esperaba lo que había estado evitando continuamente. Huir no era una opción. En esta situación, necesitaba saltar al lado de la muerte para poder sobrevivir. Supongo que es el momento. Realmente, debería haber tomado una decisión mucho antes. Harold claramente entendió ahora. No había estado luchando contra su muerte predestinada, había estado escapando de ella. Aunque una vez usó su interruptor, sus sentimientos de miedo fueron alejados por las pequeñas partes de Harold que aún permanecían dentro de él. Eso no significaba que Kazuki fuera capaz de enfrentar su miedo a la muerte. Tal vez ese escapismo volvía para morderlo en la forma de Vincent. Por lo tanto, en este momento, tanto Kazuki como Harold debían tomar medidas. Kazuki necesitaba la determinación de luchar junto a Harold Stokes. Necesitaba la resolución para desafiar al destino en sí mismo. La resolución de Kazuki, su conocimiento sobre el juego y las capacidades de Harold. Sin todo eso, sería imposible para Harold ganar contra Vincent o Justus. Voy por ti, maldita marioneta. Y entonces, Harold saltó al lado de la muerte por tercera vez.
Se coló detrás de Vincent mientras evitaba un corte de espada que venía hacia él. Una vez más, Harold había tomado la parte de atrás de Vincent, pero esta tercera vez, la respuesta de Vincent fue incluso más rápida que antes. Vincent lanzó un puñetazo detrás de sí mismo sin darle a Harold tiempo para adoptar una posición de combate, pero Harold lo bloqueó usando su espada como escudo. Hasta aquí, todo había sucedido como las dos primeras veces. La espada grande de Vincent ya venía tras la cabeza de Harold. Incluso si Harold daba un paso adelante o saltaba hacia atrás, lo más probable es que no pudiera evitar el ataque. Por lo tanto, se quedó donde estaba. Luego, pivotó sobre su pie izquierdo como una abertura en la puerta, por lo tanto moviendo todo su cuerpo ligeramente hacia la izquierda. En su descenso vertical, la espada grande falló en Harold por un margen delgado como el papel. Sin embargo, a diferencia de las dos primeras veces, la espada no se balanceó lo suficiente como para romper el suelo. Eso fue porque Vincent creía que si lo hacía, su respuesta se retrasaría una vez que Harold se moviera detrás de él. Este fue el resultado de Vincent estudiando el patrón detrás de los movimientos de su enemigo. Vincent asumió el próximo movimiento de su oponente y optimizó sus propios movimientos en consecuencia. Entonces, ¿qué pasaría si Harold se moviera fuera de las suposiciones de Vincent? La respuesta a eso fueron los innumerables arañazos y heridas en la armadura y el cuerpo de Vincent. La mayoría de esos daños se habían resuelto inmediatamente después del comienzo de la pelea, antes de que Vincent pudiera acumular datos sobre los patrones de Harold. Lo que significaba que cuanto más durase una pelea contra Vincent, más desventajoso sería para su oponente, a menos que se diera un golpe decisivo desde el principio. Pero había un defecto en esta forma de luchar. La capacidad de Vincent para aprender patrones era solo una técnica pasiva. Aunque pudo responder al ser atacado, no pudo usar sus propios ataques como punto de partida para controlar o predecir las acciones de su enemigo. Tal vez eso era algún tipo de limitación técnica. En cualquier caso, la situación actual estaba fuera de las expectativas de Vincent. Harold se movió en un lugar que estaba aún más lejos de la espada que Vincent había balanceado con su mano derecha. Vincent no tuvo tiempo de levantar su espada para atacar, y como antes había atacado con el guantelete en su brazo izquierdo, que era su principal medio de defensa, ahora estaba demasiado lejos de Harold. El problema era que esta era la distancia perfecta para el estilo de pelea de Vincent. Además, Harold no estaba usando ningún hechizo para acelerarse, y la velocidad era lo que necesitaba para lanzar un ataque lo suficientemente ligero como para permitirle seguir directamente con un combo y lo suficientemente poderoso como para hacer que su oponente se estremeciera. Eso no sería un problema si Harold usara una técnica especial o magia. Sin embargo, esas técnicas necesitan maná, y por lo tanto, necesitaría cargarlas un poco antes de usarlas. No sabía en absoluto si un ataque con espada normal funcionaría, pero sí sabía que a esta distancia, y con un oponente como Vincent, usar el tiempo de carga para cargar un ataque crearía demasiado espacio para que el enemigo lo explotara. Entonces, ¿qué iba a hacer? La respuesta de Harold a eso no fue ni usar un ataque normal ni un ataque mágico. Su respuesta fue usar su mano desnuda, golpeando con la palma de su mano. Un golpe con la palma de la mano iba a ser mucho más rápido que balancear su espada. En el juego, la técnica de golpe de la palma solo valía la pena cuando se usaba en el medio de un combo. Además, Harold iba a usarlo con su mano izquierda, que tenía un agarre tan débil que no podía sostener su espada con él, y dada la fuerza de la defensa de Vincent, la técnica le causaría una cantidad de daño ridículamente pequeña. O al menos, así sería si Harold realmente estuviera usando la técnica del juego. Thunder Palm Strike. Cuando su palma golpeó la mandíbula de Vincent, una descarga eléctrica fue transferida simultáneamente de la mano izquierda de Harold. En los 8 años que se había dedicado a evitar las banderas de la muerte, había aprendido todas las técnicas que Harold Stokes podía usar en el juego. También había intentado aprender las técnicas de otros personajes. Y, además de eso, se había esforzado por descubrir nuevas técnicas que no habían aparecido en el juego. Thunder Palm Strike, fue uno de ellos. Como su nombre implica, esta técnica combina un golpe de la palma con una descarga eléctrica. A decir verdad, este ataque tampoco causó mucho daño. Eso fue porque, al igual que para cualquier otra habilidad, la descarga eléctrica tendría que ser cargada antes de atacar para poder hacer un daño real, pero esta técnica no perdió tiempo en cargar.
Harold simplemente soltó el golpe de la palma y dejó que la descarga eléctrica se cargara en el corto tiempo que tardó su mano en alcanzar a Vincent. Por eso, ni el aspecto físico del ataque ni la electricidad causaron mucho daño. Sin embargo, fue lo suficientemente efectivo. Todo lo que Harold necesitaba era paralizar los músculos de Vincent con la electricidad para evitar que se moviera, aunque solo fuera por un instante. El lavado de cerebro le permitió a Vincent ignorar cualquier dolor, pero no importaba cuán lavado tuviera el cerebro, aún era imposible contener las respuestas naturales del cuerpo de un ser vivo. Incluso si tuviera algunas de las características de un personaje del juego, Vincent todavía era un ser humano. Vincent no dijo una palabra y no hubo ningún cambio en su expresión facial, pero Harold podía decir que había logrado que sus músculos se flexionaran y se congelaran, tal como estaba planeado. En la lucha entre estos dos oponentes en particular, un solo momento de estancamiento fue demasiado largo, hasta el punto de ser fatal. Para cuando Vincent logró mover su cuerpo otra vez, ya era demasiado tarde. Lightning Slash. El ataque con la espada, que Harold había estado cargando en secreto al máximo, golpeó a Vincent directamente en su abdomen. Aún así, Vincent no se cayó. Levantó la cabeza y trató de balancear su espada un poco más, pero eso no era suficiente amenaza para Harold. Harold estaba atacando continuamente, sin darle a Vincent la oportunidad de usar su arma. Cuanto más atacaba, más poderosos se volvían sus ataques. Después de que los rayos de la armadura de Vincent se quemaron, su cuerpo superior fue empujado hacia atrás por un golpe de la espada de Harold. Inmediatamente después, Harold lanzó una fuerte patada giratoria hacia el abdomen de Vincent, que ahora estaba indefenso. Pero antes de que Vincent pudiera caer, Harold se fue detrás de él y cortó con su espada. Luego, Vincent fue enviado flotando al cielo por la habilidad de Harold de Lightning Beard. Sin embargo, el combo de Harold todavía no había terminado. Eso fue porque entendió que un ataque superficial nunca sería suficiente para derrotar a su oponente. En poco tiempo, su combo había llegado a contar 100 aciertos. El cuerpo de Vincent había subido notablemente alto, y luego, Harold sostuvo su espada directamente hacia arriba justo debajo del cuerpo de Vincent, y la punta de la espada comenzó a irradiar con una luz intensa. Esa era la técnica más fuerte de Harold. Podría quitarle un poco más del 60% del HP total que tenía el personaje principal del juego en el nivel 100, que era el límite máximo del juego en la primera partida. Un ataque relámpago fue lanzado desde la punta de la espada, creando una grieta en el espacio alrededor del techo de las ruinas, y de allí cayó un rayo que golpeó el cuerpo de Vincent junto con la espada de Harold. Entonces, Harold bajó la espada como para cortar a Vincent en dos. Choque de relámpagos. Un fuerte sonido de trueno, que no encajaba en las ruinas, resonó. Las ruinas temblaron cuando una tormenta levantó una nube de polvo en el área. Después de un tiempo, la nube se aclaró un poco, y la sombra de una sola persona apareció desde adentro. El hombre estaba jadeando, pero le habló a su oponente caído con la arrogancia de siempre. Se ve bien allí, Vincent, pero este es mi triunfo. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.